Lo dijo en la primera hora. Hace pocos días se conoció esta semana, de hecho fue noticia, la decisión de la Corte Constitucional que echó abajo decisiones judiciales que ordenaron devolver los bienes a los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Vamos a poner el contexto, cito la nota de Diario El Universo. Esta noticia se conoció hace 3 días, el 17 de diciembre, poco antes de las 3 de la tarde, se publica esta nota. La Corte Constitucional echó abajo los fallos de primera y segunda instancia en los que se dispuso la devolución de los bienes y empresas que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, ex dueños del Filamanco en el 2008, por la desaparecida AGD, Agencia de Garantía de Depósitos. En la sentencia, la Corte consideró que las decisiones del juez de la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, Johnny Lituma, y de los jueces de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Adolfo Gaibor y Carlos González, desnaturalizaron la acción de protección y vulneraron la seguridad jurídica. Por ello dejó sin efecto todas las actuaciones dentro del proceso número 09201-2018-02826 y archivó la causa. Esto implica que también quedan sin efecto todas las providencias y diligencias efectuadas y emitidas en el proceso de ejecución de la sentencia emitida, y resolvió enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado porque hay la presunción del delito de prevaricato. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Hablemos con un conocedor de la materia. El doctor Carlos Bravo Macías tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Carlos Bravo fue el gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos que ejecutó la resolución de incautación durante la madrugada del martes 8 de julio del año 2008. Doctor Bravo, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Belkis, y buenos días, Fabricio. Me tienen a la orden. Gracias, doctor. Primero, su reacción en torno a esta resolución de la Corte Constitucional, por favor. Bueno, mi estimado Fabricio, mire, en un país donde la justicia de manera general está en soletas, tener un fallo de esta naturaleza del más alto Tribunal de Justicia de la República en materia constitucional, que es lo máximo, como digo, pues nos deja una satisfacción, sí, ¿por qué no decirlo? Y no hace otra cosa sino ratificar lo que nosotros hicimos y cómo actuamos siempre, en derecho, con la ley en la mano. Entonces, si usted me permite, usted ha leído un resumen de un medio de comunicación de Diario El Universo, pero el tema podemos hacerlo con una connotación y un resumen muy apretado, muy rápido. Por favor, claro que sí. Usted ya lo ha dicho, se ha referido a la fecha. Imagínese, estamos hablando del martes 8 de julio del año 2008. Es decir, ya nos aproximamos prácticamente a 17 años, ¿no? 16 años y medio, en fin. Y fue efectivamente ese día cuando yo, en mi calidad de gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos de la desaparecida AGD, dispuse la incautación de los bienes de los ex dueños de Filamanco, que realmente lo que hicieron fue atracar los dineros del Estado ecuatoriano y de los depositantes. No es, pues, que en el gobierno del expresidente Rafael Correa ese día se nos ocurrió a nosotros, ¿no?, al presidente, ¿no?, y a Carlos Bravo, incautarles a ellos porque no había nada más que hacer ese día. No, porque así lo han querido presentar, porque según ellos todo fue ilegal, no había sustento, no había absolutamente nada. Esa incautación se dio en base a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área tributario financiero, lo que se conocía como la Ley del AGD, y concretamente el artículo 29. Y además, en base a esa ley, había también otros antecedentes. Había un informe de la auditora Deloitte & Touche que determinó las pérdidas, solo las pérdidas de Filamanco, ojo, solo las pérdidas, no hablo de los otros atracos, que también los podemos tocar más adelante, de esta verdadera mafia de banqueros que fueron William y Roberto Isaías, ¿no? Entonces, esa auditoría que determinó más o menos de 654 millones de dólares las pérdidas de Filamanco, fueron la base para realizar las incautaciones. Y se las hizo de manera correcta. ¿Cómo? Ya lo dijo hace muchos años atrás el propio Comité de las Naciones Unidas, a la que estos gángsters de Isaías acudieron.
Yo he exhibido este informe una y otra vez, y Fabricio, usted que es un hombre de cultura general y también conoce muy a detalle varios hechos, ¿no? Y del transitar de los hechos en el país. En este informe no existe una sola letra, no existe una línea, no existe un párrafo en que diga que los bienes se les devuelva a los Isaías. Este informe fue hecho porque ellos fueron a ese comité internacional de las Naciones Unidas. Y más bien todo lo contrario. Este informe ya decía que las incautaciones se las realizó de manera correcta. Y realmente se refiere a dos hechos de este informe, al juicio penal y a las incautaciones. Pero ¿qué pasó? Que un sofista, lamentablemente ya falleció, pero hay que decirlo, no se puede dejar de decir, y a mí al menos en eso no van a encontrar esto de que ya está muerto, pobrecito, no se puede defender. No, yo todo lo que he dicho les he dicho en vida, a estos mafiosos y a sus abogados. ¿Quién fue el autor de todo esto? Fue el doctor Jorge Zavala Egas. Para mí, el mayor sofista de los abogados que ha tenido el Ecuador. El doctor Zavala Egas, ya fallecido, era el abogado que patrocinó la defensa de los hermanos Isaías. Así es, no solo él, ¿no? También le han tomado la posta algunos otros, como Ricardo Novoa Bejarano, pero hay una cabeza gris que se llama Carlos Pareja Cordero, el famoso Capaco. Tiene otros alias también, el Charlie. Si quieren lo podemos tocar. Sí, Déjenme concluir con esto. Aquí en este informe del Comité de las Naciones Unidas se dice claramente que las incautaciones fueron perfectamente bien dictadas y sobre todo también sobre la sentencia del juicio penal en que les condenaron a 8 años de reclusión y que también se quedó en nada. Se quedó en nada. Y yo lo digo sin ambajes, ¿no? Como decía, mire Fabricio, esas paradojas de la vida, ¿no? El padre del sofista de Jorge Zavala Egas, el padre, ese brillante abogado, Jorge Zavala Vaquerizo, que también fue vicepresidente del Ecuador. Cuando le preguntaban, oiga, doctor Zavala, dicen que usted es el mejor abogado del Ecuador, y él respondía, no. El mejor abogado del Ecuador es un buen fajo de billetes. Parece que eso aprendió muy bien su hijo, ¿no? Y todo está recogido en la historia y lo puedo demostrar muy fácilmente. Así que, mire toda esta trama de corrupción como fueron armando después de las incautaciones. Pero esto ya tiene larguísima data en esta verdadera banda de delincuentes que han sido los Isaías. Mire, yo le puedo escribir, por ejemplo, aquí un librito, ¿no? Este librito que usted puede leer, El poder, el dinero y otros intereses. ¿Quién escribió este libro? Este libro escribió Juan Carlos Isaías Maguad, primo hermano de Roberto y William Isaías Tazú. ¿Y qué parentesco tenía el autor del libro con Naín Isaías Banquero? Sí, porque veo la foto de Naín Isaías ahí, el patriarca de Filambanco. Correcto, Fabricio, correcto. Mire, este libro es muy importante, ¿no? Y nos podemos remontar inclusive un poquito más atrás sobre el tema del caso Astra, que hay otro libro que también lo puedo exhibir. Pero bueno, vamos a este tema. El primo hermano de esta mafia habla ya, y esto data prácticamente hace 4 décadas, 40 años, cómo este gángster de Roberto Isaías no tuvo empacho en asociarse con el expresidente Febres Cordero, ¿no? Para hacerse de Filambanco. ¿Y qué estuvo de por medio? De por medio estuvo una masacre allá en un domicilio en La Chala, en Guayaquil, cuando Febres Cordero dispuso que no salga vivo nadie de esa casa donde le tenían secuestrado a Naim Isaías Barquet, el dueño de Filambanco. Desde ahí comienza este trajinar delictivo, Fabricio. Así que sí vale la pena hacer memoria. Pero ahora nos vamos a saltar y nos vamos al año 98, cuando se produjo el feriado bancario. El feriado bancario en el que estos sujetos se llevaron solo de Filambanco aproximadamente 2.500 millones de dólares. No es solo las pérdidas que determinó Deloy Antocho, porque usted conoce, Fabricio, y yo creo que la ciudadanía medianamente informada sabe que el salvataje bancario le costó al Ecuador la bicoca de 8.000 millones de dólares.
Y mire los personajes, cómo se repiten los personajes de esta historia, ¿no? Mire, yo puedo exhibir aquí una portada de la Yo me acuerdo de esa edición de Vistazo. ¿Se acuerda de 1998 me parece, luego de la aprobación de la ley del AGD en el Congreso Nacional, que entró en vigencia el 2 de diciembre del 98, si mal no recuerdo. No recuerda mal, usted recuerda perfecto, Fabricio, y tiene una memoria privilegiada. Mire, y le cuento, el 1 de diciembre, usted se refiere al 2 de diciembre, el 1 de diciembre, ¿no? Se aprobó la ley del AGD en la Asamblea Nacional. ¿Y se aprobó por parte de quién? Mire, el mismo personaje que consta en la revista Vistazo, ¿no? Aquí hay el sello de lo social cristiano y aquí está el famoso Charlie Capaco, Charlie Pareja Cordero, el hombrecillo del maletín, el que aprobó el 1 de diciembre la ley del AGD. El 2 de diciembre ya le pasaron filambanco quebrado al Estado ecuatoriano. Es decir, esa ley de estos mafiosos en que se creó la AGD, lo hicieron ex profeso, ad hoc para filambanco, para entregarlo quebrado. Y el día 3 de diciembre, fíjese esa secuencia, 1, 2 y 3, el día 3 de diciembre, el Estado ecuatoriano le entregó los 140 primeros millones de dólares para que se devuelvan a los depositantes sus ahorros. Pero sin embargo, nunca lo hicieron. Luego después vinieron ya otra danza de millones, le entregaron 300 millones más, en fin, y así fueron sumando todos estos atracos. Entonces, mire la larga data que tiene, ¿no? Que tiene este atraco de Filambanco. Y pasaron de ahí, después del año 98, pasaron 10 años con unos informes que ya se habían hecho, se habían dispuesto a nivel de la superintendencia de bancos, inclusive intervino el Banco Central, y ahí en alguna gaveta de alguno de esos gerentes de la época, ¿no? De un Miguel Dávila, por ejemplo, permanecía escondidito el informe de las pérdidas de la Deloitte. Y tuvo que llegar el gobierno del presidente Rafael Correa, y yo tengo que decirlo así, porque también tengo algunos reparos. No es que aquí le vamos a poner en un pedestal al gobierno de Correa, y no. Aquí las cosas tenemos que hablarlas como son, y como las he dicho siempre. Mire, es tan fácil referirse, ¿no? Referirse a lo que uno ha dicho cuando ha dicho la verdad, porque no tiene que estar acordándose de lo que dijo. El tema fluye nomás, es muy sencillo decirlo. ¿Y qué pasó? Llegó ese gobierno, se realizaron las incautaciones, como le digo, conforme a la ley, y fue el único gobierno que enfrentó esa mafia de los Isaías. Y es por eso que después de las incautaciones, pues ya vinieron todos estos hechos que le estoy narrando, ¿no? De implementar juicios, de decir que todo era ilegal, que a los pobrecitos había que darles inclusive un vuelto, ¿no? Reclamaban un vuelto. Después ya cuando el tema estuvo en firme, querían arreglar y decían que sí, que ellos habían pagado, que habían entregado bienes, pero que la deuda no era de 654 millones de dólares, sino que era un poco menos y que hagamos cuentas, en fin. Y claro, ahí yo creo que el gobierno del presidente Correa cometió un error en estos dimes, diretes, en fin, y el tema de alguna manera se fue diluyendo. Doctor. Entonces, yo justamente, y con esto concluyo esta parte, mi estimado Alexis, ¿no? Fabricio. Yo renuncié a la Agencia de Garantía de Depósitos precisamente porque no estuve de acuerdo con algunos temas, y especialmente con la intervención ya por parte del Estado de otro delincuente, fíjese usted, delincuentes de lado y lado, ¿no? Y con la intervención de un delincuente llamado Pedro Delgado Campaña. A mí me gusta hablar con nombres, ¿no? Me respaldo siempre con documentos, porque prefiero que los documentos hablen por mí. Y mire, ahora después ya casi de 17 años, llegamos a este desenlace, digamos, que resulta agridulce, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, la sentencia es absolutamente favorable al Estado ecuatoriano, como debía haber sido desde un principio, porque esas resoluciones escatológicas de estos jueces delincuentes, mafiosos, no fueron gratuitas. Y también siquiera aquí le hago un paréntesis rapidito, porque esas sentencias momentáneamente en ese tiempo, le sirvieron al mafioso Roberto Isaías para que las utilice engañando a la justicia de los Estados Unidos. Porque Roberto Isaías fue detenido por el ICI, ¿no?
este servicio de inmigración de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ICE, ¿no es cierto? Entonces, fue detenido y claro, engañaron con esto a las autoridades diciendo, no, miren, si inclusive las incautaciones que nos hicieron fueron ilegales. Miren los jueces, miren cómo este juez Lituma, Johnny Lituma, ya ordena que nos devuelvan los bienes. Pobrecitos de estos angelitos, ¿no? Entonces ahí estuvo preso Roberto Isaías en alguna cárcel en la Florida y en un mes pagó una fianza de apenas habrá sido, digo apenas, ¿no? Con la connotación que lo estoy haciendo de apenas, de un par de millones de dólares. Más o menos como, no sé, a mí, como cuando pago con un billete de $5, me dan un vueltito, me guardo en el bolsillo y con eso pago. Oiga, doctor. Eso más o menos equivale a los 2 millones Doctor, de dólares. déjeme interrumpirle, Belkis se va a preguntar, por favor. Bienvenido, doctor. Buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Quisiera volver ya a la fecha actual. Conocida esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿cómo el Estado logrará tener nuevamente el control de los bienes de los hermanos Isaías? Un poco recapitulando esta nota a la que hacía referencia Fabricio del portal Primicias, una investigación de este medio publicada en octubre del 2024 reveló que un fideicomiso creado por los hermanos Isaías recibió al menos 65 bienes inmuebles de Inmobiliar y las acciones de 6 empresas. A esto se le suman también bienes devueltos por el Ministerio de Agricultura que también están ahora a nombre del fideicomiso. ¿Cómo se va a restituir esto nuevamente al Estado? Belkis, sencillísimo, sencillísimo, y de una vez me permito hacer una cordial advertencia, ¿no? Cuidado ahí esos funcionarios, porque estos mafiosos infiltran a su gente. Cuidado esos funcionarios, van a pretender crear dificultades para después vender soluciones. El tema es muy sencillísimo, porque hay una sentencia del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador, la Corte Constitucional, y lo dice clarito. Entonces es la Procuraduría General del Estado, en un mero trámite, la que tiene que realizar estos traspasos, si usted quiere, ¿no es cierto?, mediante algunas resoluciones, porque déjeme decirlo además en la práctica, ¿no? Efectivamente hay bienes, hay edificios, hay inmuebles, en fin, y esos no se mueven, pues, ¿no es cierto? Tal vez las disposiciones para temas de paquetes de accionarios, en fin, eso ya es otro asunto que la Procuraduría tendrá que hacerlo inmediatamente. Entonces, las cosas vuelven a su estado anterior, Belkis, ¿no? Como lo ha dispuesto la Corte Constitucional, los bienes son del Estado ecuatoriano y como tal, el Estado inclusive tiene el poder coercitivo por si acaso esta mafia, que no sería nada raro, sigan insistiendo, pues porque han dicho ahí que nuevamente van a ir a instancias internacionales. Bueno, pues que vayan, pero que hay un antecedente de una instancia internacional y también la más alta, que es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la que ellos ya fueron. Y ya les mandaron pues con esta resolución con vientos frescos. Lo que pasa es que en instancias internacionales, si saben leer, si saben entender lo que ellos mismos han dicho, y ahí no les van a poder cambiar, como les cambió aquí un juez Lituma, o un juez Richard Gaibor, o un juez Carlos González, le hizo decir a ese informe lo que el informe no decía. Así que el tema es muy sencillo, la Procuraduría tiene que actuar ya, y ojalá también la Fiscalía actúe de alguna manera proba y rápida, ¿no? Porque la Corte está disponiendo que el expediente vaya a la Fiscalía para que se inicien los procesos por prevaricato en contra de esos jueces delincuentes. Ahí sí yo tengo un reparo en la resolución, porque la resolución no debió alcanzar solo a los jueces, no es que a ellos, sino a quiénes. Porque al final los jueces también son los a que los meten abogados, también a los abogados y también a los funcionarios que se han prestado para este atraco. Porque mire, Fabricio, no es que a este juececillo Lituma le cayó del cielo ahí una petición y él generosamente dijo, a ver, sí, aquí me están pidiendo una medida cautelar, la concedo. Y después de 4 años de esa medida cautelar la cambio por unas acciones de protección y yo por sí y ante sí devuelvo y ordeno que les devuelvan los bienes a estos gángsters. Entonces, no fue así, pues. Esto fue creado por los abogados también. No. Ojalá la justicia les alcance a esos jueces y como le encanta la fiscalía, ahí ojalá puedan cooperar estos juececillos y le digan, pues, ¿de dónde surgió esto? ¿Cuánto recibieron?
¿Quién les dio? Doctor. Todo eso hay que transparentar. Doctor, Entonces, yo sí creo que si queremos poner, con esto concluyo, un poco de higiene, pero higiene real en la justicia ecuatoriana, también tienen que estar involucrados ahí los abogados y los demás funcionarios que se prestaron para este atraco. Doctor, nada más una puntualización. En este interín, si se quiere, ¿no hubo bienes que fueron acaso vendidos? ¿Qué pasa en esos casos? Sí, mire, no, hubieron bienes que fueron vendidos y hubieron bienes que deben haber sido vendidos legalmente. Como el Hotel Ramada, por ejemplo. ¿Perdón? Como el Hotel Ramada, por ejemplo. El edificio del Hotel Ramada. No. El edificio del Hotel Ramada tiene otra connotación, ¿no? Eso no fue vendido, sino a través de esta misma acción ilegal, ¿no? Porque no es legal. Presentaron por la vía judicial, pero no es legal, y ahí estamos viendo. Entonces, traspasaron ese bien inmueble. Anteriormente se había vendido el ingenio EQ2, por ejemplo, que le llamaban la joya de la corona. Ese ingenio lo vendió el Estado. Desde mi punto de vista, también de una manera ilegal, porque ese ingenio, que tenía un costo aproximado de $300 millones, más o menos, ¿no? Por ahí, 250, lo vendieron apenas me parece que 140, 150 millones. ¿Y en qué condiciones? Es el ingenio que vendieron al Grupo Gloria de Perú, ¿verdad? Claro. Era lo que era Astra, que luego se pasó a llamar Ingenio La Troncal y que lo vendieron ya con incautación al Grupo Gloria. Bueno, el ingenio inicialmente era el ingenio Astra, que luego se llamó La Troncal. Exacto, a eso y me luego refiero. se llamó EQ2. Exacto. Ya EQ2 en manos del Estado lo vendieron a este grupo peruano. Al grupo peruano Gloria. Pero mire, Fabricio, qué conocimiento tan claro tiene usted. ¿Y sabe quién fue el abogado de esa transacción? Mire, fue otro de los abogados de los Isaías, el alquimista Ricardo Novoa. Y le digo el alquimista porque él escribió este articulito, ¿no?, que se llama Los Alquimistas. Y déjeme referirme en apenas 30 segundos. Ricardo Novoa, que es el otro abogado de los Isaías, porque no era solo Zavala, le demandó al Estado ecuatoriano, exhibo aquí, Ricardo Novoa Bejarano, es el procurador judicial de William y Roberto Isaías. Ahí lo tiene. Le demandó al Estado ecuatoriano por $2.000 millones. ¿Producto de qué? Producto de las supuestas ilegales incautaciones. Mire usted todo lo que han creado estos mafiosos. ¿Y qué dice? ¿Y qué decía Ricardo Novoa en este artículo de los alquimistas? Esto sí es increíble, ¿no? Dice que los alquimistas transforman las acciones de protección y de habeas data en oro y plata. Es decir, lo mismo que estos delincuentes hicieron con el juez Lituma, ¿no? Lo ponen y lo plasman en un artículo, una elaboración teórica de ello. Miren cómo llega esa mafia. Pero no nos salgamos del tema. Estábamos en el ingenio de Cudo. Sí, cómo no. Y la venta. ¿Sabe cómo lo vendieron? Lo vendieron a 15 años plazo, ¿no? Con un crédito de la CFN. Es decir, se lo llevaron gratis. Cuando yo incauté ese ingenio, cuando dispuse la incautación, ese ingenio me parece que tenía en caja $10 millones, ¿no? Con el producto, obviamente, de las sacas de azúcar, de las cosechas que habían. Es decir, solo con eso, con lo que había en caja, tenían para dar la cuota inicial de esa compra. Y después pagar con la misma producción del ingenio, los $140 millones del crédito que les daba la CFN. ¿Qué tal? ¿Qué ecuatoriano o qué ciudadano en el mundo no quisiera tener ese negocio, no? Gratis, se lo llevaron gratis. Entonces, todos esos temas, desde mi punto de vista, tienen que ser revisados. Porque, si bien es cierto, las incautaciones de las empresas inicialmente que yo dispuse, nos llegaban, me parece, eran 195 empresas. Eran 196, de acuerdo a la resolución de la AGD. Correcto. Mire que usted, yo dicté la incautación y usted tiene exacto el número de las empresas. Después ya dicté otras. Oiga, pero ahí yo tengo una inquietud que la he planteado de forma pública. Al final yo conozco el caso porque lo cubrí y también lo viví.
Yo trabajé 12 años en TC Televisión, yo era reportero en TC Televisión cuando fue la incautación, yo conozco de primera mano el caso, lo he seguido desde el año 98, como reportero tuve la oportunidad de cubrir la aprobación de la ley del AGD, o sea, de alguna manera el periodismo me ha permitido justamente seguir este caso, no tal vez con la profundidad que usted sí lo tiene o que otros personajes lo tienen, pero conozco el caso. El tema es, cuando se genera la incautación el 8 de julio y el Estado se hace de estos 196 bienes de acuerdo a la resolución del AGD, el objetivo era que el Estado tenía que recuperar los recursos que había erogado luego de la quiebra de Filambanco. O sea, con Filambanco hay dos momentos. El del año 98, cuando pasa a manos del Estado, luego de que los administradores no pudieron solventar los préstamos de liquidez que les otorgó el Banco Central del Ecuador y además se descubrió que esa plata sirvió para entregarse entre ellos créditos vinculados, o sea, fue todo un escándalo, pero luego tuvimos el episodio de 2001 cuando Filambanco ya en manos del Estado quiebra y ahí el Estado tuvo que poner la plata. Entonces el argumento en el 98 era: hay que recuperar la plata del Estado, con base en el informe de Deloitte & Touche que hablaba justamente de estos 661.5 millones de dólares. Mi pregunta es, doctor, 16 años y medio después de este episodio, ¿el Estado recuperó algo? Y hago esta pregunta porque, claro, hubo bienes como el ingenio azucarero que se vendieron, pero hubo bienes que quebraron en manos del Estado. Los medios de comunicación, con excepción de TC Televisión, quebraron y Gamavisión está a puertas de la quiebra en una situación muy complicada y el resto de medios han sido cerrados. Hablando justamente de lo que uno medianamente conoce que son los medios. Y ahí va mi pregunta. O sea, ¿el Estado recuperó algo? ¿Valió la pena eso desde el punto de vista del objetivo central que era que el Estado recupere esos recursos, doctor? A ver, Fabricio, solo le hago unas pequeñas y respetuosas precisiones. Con todo gusto. No es que Filambanco quebró en manos del Estado. No, yo no dije eso, dije que cerró en manos del Estado. Porque está claro que Filambanco, a ver, si el Estado, si los Isaías entregaron el banco al Estado era porque el banco estaba mal, ¿no? O sea, pero no. Eso es lo obvio, Fabricio. Claro. Pero para estos delincuentes tan generosos le entregaron al Estado ecuatoriano un banco en marcha. Vea usted. O sea, el argumento de ellos es que el banco no le entregaron cerrado, el argumento de ellos es que el banco lo entregaron abierto. Pero yo siempre he dicho, y esto lo he dicho públicamente, si el banco estaba bien, ¿por qué lo entregaron a manos del Estado? Exactamente. ¿Quién es tan generoso para regalarle un banco al Estado? Pues, Fabricio, así de sencillo. Y respecto ya al otro tema que usted dice, también tengo que hacerle algunas precisiones. ¿Valió la pena, dice usted, el tema de las incautaciones? En realidad no se trata si valió o no valió la pena, se trata de que eso era una obligación, un mandato legal hacerlo. Lo que pasa es que desde el año 98, con la influencia de estos delincuentes, eso lo tenían tapadito y los gobiernos ahí conchavados no aplicaban lo que tenían que aplicar, la ley nada más. Entonces, desde el punto de vista del deber ser, eso es lo que había que hacer. Ahora bien, vamos a la otra parte que usted dice. Se recuperaron dineros, valió la pena. Veamos, analicémoslo fríamente. Cuando se hicieron las incautaciones, habían unas empresas que estaban en marcha, boyantes si usted quiere. Por ejemplo, el caso que acabamos de tratar. El ingenio. Del Ingenio 2. Pero también habían otras, y usted como bien conoce. Por ejemplo, le pongo un caso, Gama TV. Gama TV atravesaba severos problemas financieros. Y es por eso que yo dispuse, porque no era cuestión solo de incautar por incautar, pues. Además, lo que usted dice es absolutamente cierto. Si usted revisa mis declaraciones después de las incautaciones, ¿qué dije yo? Esos bienes tienen que ser reprivatizados inmediatamente, en forma urgente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a lo largo de la historia que el Estado es un pésimo administrador y además no está el Estado para estar administrando ese tipo de bienes. Es que ese es el punto que yo he planteado, doctor. Lamentablemente algunas personas no lo entienden ya. Pero el tema es que la incautación tenía un objetivo. Ojo, el concepto de incautación está en la Constitución, ¿ya? O sea, no es que el concepto de incautación se le ocurrió a alguien y es inconstitucional, no. Existe el concepto de incautación, pero había un objetivo. El tema es que el objetivo no necesariamente se cumplió.
Y por eso yo invito, y gracias por hacerlo, doctor, a hacer un análisis frío, porque no todo se vendió, hubo cosas que quebraron en manos del Estado. Sin duda, Fabricio, sin duda. Mire, le decía que yo, la principal razón por la que yo renuncié al AGD es porque no estaba de acuerdo precisamente en ese tipo de manejos que empezó a hacer esta comisión que administraba los bienes que se incautaron. Y a la cabeza estaba ese delincuente Pedro Delgado Campaña, que no solo le engañó al presidente Correa, al presidente de la República, engañó a todo el Ecuador. Ya vemos que ni siquiera había sido economista como se pintaba. Pero bueno, entonces, usted dice de manera enfática y clara, se cumplió el objetivo. Bueno, había que hacerlo. Pero si usted dice recuperar la integridad del perjuicio que causó Filambanco al Estado ecuatoriano, yo le diría que no. Y vayamos entonces en ese mismo análisis frío, como he dicho yo, también hay que barrer casa adentro, pues, Mauricio. Y veamos, y es muy sencillo, yo dispuse que se hagan las valoraciones de las empresas incautadas. Y esos están ahí, yo tengo copias inclusive de esos documentos. Entonces, por decirle, el ingenio de Q2 tiene una valoración, 230 y pico de millones. Perfecto. Veamos todo lo que pasó con eso. Veamos qué pasó con los medios de comunicación, en cuánto estaban valorados. ¿Qué pasó con eso? Y veamos así con todas las empresas, con los bienes inmuebles, con los bienes muebles, con los vehículos, con los yates, con todo lo que se incautó. ¿Y quiénes fueron los administradores? Y los administradores que estuvieron para administrar esos bienes por parte del Estado, vengan señores acá, siéntense y ustedes me responden exactamente todo lo que tienen que responderme en una administración de estas empresas. Porque no es correcto, y también es delictivo, tanto como lo delictivo que son las acciones de los Isaías, que quienes administraron esas empresas las hayan manejado alegremente, ¿no? Y les hayan llevado a un estado de situación que sea de quiebra, de disolución, qué sé yo. Ese tema ya en tantos años yo no lo conozco en detalle, pero tampoco es que sea muy difícil no conocerlo. Entonces, las responsabilidades hay que ponerlas y el reflector hay que ponerla en cada caso, Fabricio. Si aquí no hay que tapar nada, porque no es que vamos aquí a demonizar a los Isaías y a santificar a los angelitos administradores que actuaron mal, pues, de ninguna manera. Eso al menos conmigo no va. Correcto, doctor. Y esa fue una de las razones de mi renuncia a la Agencia de Garantía de Depósitos, que la historia lo recoge. Doctor, valoro mucho su gentileza de atendernos. Creo que ha sido una charla muy interesante para, sobre todo, contextualizar, porque hay que poner el contexto debido y para entender la resolución que ha adoptado la Corte Constitucional. Doctor Carlos Bravo, le envío un abrazo muy gentil, ¿ah? Mauricio Belkis, ya nos acercamos a fin de año, que tengan unas felices Navidades, el próximo año lleno de éxitos, y ojalá pues nos podamos ver pronto ya de manera presencial. Ojalá, doctor. Gracias. Gracias, Belkis, gracias, Fabricio, buenos días. Gracias a Carlos Bravo Macías, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, sobre este tema que obviamente hay que conocer la historia. Le envío un abrazo a Hernán Ramos, colega periodista y amigo, que por supuesto también él es un profundo conocedor de este tema y además es un profundo investigador de la historia de los temas periodísticos que han ocurrido acá. Dice, hay antecedentes de fallos definitivos a favor del Estado, pero nadie cobra, empezando por la Procuraduría. A propósito de lo que dijo Carlos Bravo, que la Procuraduría tiene que actuar. Veamos cuánto tiempo se demora la Procuraduría. Aquí un llamado para el doctor Juan Carlos Arrea, Procurador General del Estado, sobre este tema. Y me dice Hernán, el caso Continental, el Banco Continental, aquí había un banco que se llamaba Continental, en la década de los 90. Ese banco quebró, si mal no recuerdo, en el gobierno del arquitecto Durán Ballín. Y los chicos de Ortega, que eran los propietarios de Filambanco, se pasean por todo lo alto dando lecciones de moral en un juicio que ellos plantearon y perdieron un fallo final. Son más de 700 millones que simplemente no pagan porque nadie les cobra. ¿Qué cobrarles? 7:44. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.